Seguimos adorando el nombre del Señor y gozándonos porque hemos venido a eso, a alabar el nombre del Señor con cánticos e himnos de alabanza espirituales. Amén. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a Dios. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Goces en el Señor y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, Señor, y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decirlo fuerte al Señor y vamos a cantar. Cántalo fuerte a Él. La música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque Él escucha la alabanza de su pueblo. Amén. Gloria a Dios.
Hoy quiero desafiarnos y le voy a proponer que vayamos a hacer una especie de un paneo general, digamos así, un vistazo general de este libro que hemos ya estudiado en algunas otras oportunidades, pero que esta semana, especialmente pues el día de ayer, llamó mi atención nuevamente en algunas notas y apuntes que tenía guardado de lo que había estudiado en un momento de este libro. Y digo que me llamó la atención nuevamente porque ha sido pues una semana un poquito agitada en el caso personal. No sé cómo habrá sido su semana, cómo habrá sido esta semana para usted o para todos los que nos están mirando. Quizás fue una semana tranquila, una semana llena de satisfacción, o quizás ha sido una semana llena de altibajos, ¿no? Como siempre ocurre. Y a mí me llamó la atención precisamente porque fue una semana de esas que a veces uno quisiera que terminen rápido y que no quisiera volver a repetir por los desafíos, por los problemas, por las dificultades que son normales en la vida del ser humano. Y me llamaba la atención porque Santiago escribió precisamente esta carta dirigida a personas como usted y como yo que viven en el mundo real. Porque a veces pareciera que el cristianismo lo queremos encasillar en una especie de burbuja donde parece que todo está bien, que todo está plácido, y a veces no sucede así. Y la gente en este mundo real en el que nosotros vivimos, los creyentes, enfrentamos dificultades, pruebas, lo que llamamos pruebas. Así que Santiago escribe, y a lo largo de todo su libro, son solo 5 capítulos, él nos va a enseñar la manera como nuestra fe va a ayudarnos a lo largo de las dificultades que tengamos diariamente. Su fe, ¿cómo está? ¿Cómo la calificaría usted en una escala del 1 al 10? ¿Cuán firme está usted en lo que cree? En lo que ha puesto su confianza. Siempre es bueno hacer una especie de autoevaluación en cuanto a esto. Y yo creo que nunca vamos a estar conformes porque creemos que podríamos haber hecho más, haber dado más. Y eso a veces nos pone un poco con dudas, con temores, con inseguridades. Hoy quiero que usted y yo salgamos con una convicción firme, con una esperanza sólida de que el camino que usted está atravesando, que está llevando, es un camino que está protegido, asegurado por las promesas de nuestro Padre, de Dios. Una fe firme, una fe sólida, una fe genuina. Es muy indispensable para atravesar la vida. ¿De qué nos ayuda entonces? Santiago va a hablarnos precisamente acerca de ¿para qué nos sirve una fe genuina? Primero, debemos determinar que una fe genuina o verdadera es forjada o cimentada a través de convicciones, de lo que creemos. La única forma de evaluar qué es lo que yo creo es cuando mis convicciones son puestas a pruebas, cuando eres llevado al máximo. En los primeros siglos de la iglesia, la mayoría de aquellos que creían en Jesús fueron torturados con solo un propósito, que nieguen lo que creían. Así que era en esos momentos cuando ellos tenían que determinar cuán profundas eran sus convicciones. Así que Santiago, escribiendo a estos hermanos creyentes que se encontraban dispersos por todo el Imperio Romano, en alguna de las provincias del Imperio Romano, les va a escribir la necesidad de tener una fe firme para atravesar nuestros problemas, los suyos y los míos, hoy, 2000 años después. ¿Para qué nos sirve? Veamos entonces, Santiago, qué nos dice en primer lugar, para qué nos sirve una fe genuina. En primer lugar, una fe genuina, según lo que dice Santiago, nos sirve para atravesar o soportar las pruebas. Una fe firme.
nos sirve para soportar las pruebas. Vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago, el capítulo número 1. El versículo número 2. Dice así: hermanos míos, Santiago escribe allí, dice, tened por sumo gozo. Ese es un versículo que todos nosotros conocemos. Tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. La palabra diversas allí significa variadas. Es decir, de distintas tonalidades. Las pruebas vienen en variadas formas. Los problemas no siempre son los mismos. Son diferentes, son distintos. Y él dice allí que la actitud frente a eso debe ser de gozo. Ahora, ¿pero por qué? Miren lo que dice en el versículo número 3. Sabiendo, dice, y subraya esta palabra sabiendo, verso 3, dice, que la prueba ¿de qué? De vuestra fe. Estamos hablando de una fe firme, de una fe genuina. La prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Eso significa resistencia. Resistencia. Cuando armamos esta tarima, queríamos saber qué material íbamos a utilizar y quiénes iban a parar y cuántos iban a parar. Así que la forma de probar la resistencia de este material es sometiéndolo ¿a qué? A presión. La única forma de poder saber cuán resistente es algo. Si tú quieres saber cuán resistente es esa silla, antes de sacarla al mercado, los creadores, los fabricantes tuvieron que decir y someterla a una presión para saber cuánto peso podía soportar. De lo contrario, no podían establecerse hasta cuántas libras podía soportar. Si yo quiero saber la resistencia de este vidrio cuando lo colocamos aquí, podríamos haber colocado un vidrio mucho más fino, pero como sabíamos que va a estar constantemente manipulado, necesitábamos tener un vidrio que sea resistente. Y mira, no era tan resistente porque ya se partió acá. Significa que fue sometido a demasiada presión. Pero si no hay presión, no puedes saber entonces cuánto vas a resistir. Y la fe se prueba de esa manera. Las pruebas prueban nuestra fe, valga la redundancia, y nos permiten conocer de qué estamos hechos. Cuál es nuestro carácter, nuestra consistencia. Y dice Santiago allí que la fe nuestra se prueba a través de la fe se prueba a través de las pruebas porque esto produce paciencia. Pero dice el verso 4 que esto tiene el propósito de perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Es probable que cuando tú estás soportando presión te des cuenta de que tienes ciertas debilidades, ¿no? De que hay ciertas cosas que todavía te hacen falta. Entonces, ¿qué haces cuando ocurre eso? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, si yo estoy construyendo una mesa y entonces estoy viendo que el panel que voy a colocar arriba no soporta mucho peso, entonces, ¿qué voy a hacer? A medida que le voy metiendo presión, estoy añadiendo o cambiando el material para que sea más resistente. Y eso es lo que Dios a veces a través de las pruebas quiere hacer con nosotros. Porque la prueba revela una falencia en nosotros, una necesidad, algo que necesita ser trabajado, moldeado, edificado. Si no enfrentas pruebas, nunca podrás saber lo que necesitas. Y si no eres consciente de esto, probablemente vas a naufragar, vas a quebrarte, vas a romperte y vas a terminar preguntándote, diciendo, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y la mayoría de nosotros vivimos de esa forma, preguntándole a Dios dónde estaba cuando nos rompimos, cuando nos quebramos, porque la prueba era demasiado fuerte y creímos que Dios no estaba allí. Y no entendimos que necesitábamos trabajar ciertas áreas de nuestra vida para que esa prueba produjera el resultado de perfección, de cabalidad que Dios quiere lograr en nosotros.
Cuando tú tienes una fe genuina, comprende que nunca Dios te abandona, que nunca estás solo. Mira lo que dice un poco más adelante, el mismo capítulo, versículo número 12, dice, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. La misma palabra que utiliza en el versículo número 2 para hablar de las pruebas. Porque cuando haya resistido la prueba, esa palabra significa cuando hayas aprobado, dice, recibirá la corona que Dios ha prometido, de vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Muchas veces la prueba puede venir de aquellas cosas que Dios permite que ocurran en nuestras vidas, pero también van a venir del enemigo de nuestras almas, de aquel que quiere que fracases, que te frustres. Y eso tenemos que nosotros tener muchísimo cuidado. Así que, en primer lugar, una fe genuina te ayuda a atravesar las pruebas. En segundo lugar, una fe genuina también te permite o te capacita para obedecer la palabra, para obedecer, para tener obediencia. Vaya conmigo al mismo libro de Santiago, capítulo 1, verso número 18. Dice ahí la Escritura, Él, hablando del Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, es interesante, subraya ahí la frase por la palabra de verdad. Nacemos como creyentes, naces de nuevo como un hijo de Dios cuando respondes a la palabra de verdad, a lo que Dios dice respecto a nuestra condición. No hay otra forma de hacerlo. La única manera en la cual nosotros podemos renacer, Pedro lo dice allí también en su primera carta, capítulo número 1, dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esa simiente incorruptible tiene que ver con la palabra de verdad del Evangelio. Solo Dios puede decirnos qué es lo que tú y yo necesitamos. Y esa es la única y auténtica verdad. Una vez que renaces de esa verdad, te conviertes en una nueva criatura, naces de nuevo. El resultado de eso es que te conviertes en un hijo de Dios con una nueva fe, la fe en que Cristo ha perdonado tus pecados. Ahora, Santiago dice en el verso número 19, por esto, siendo de que Él, de su voluntad, nos hizo renacer de nuevo por la palabra de verdad, por esta razón, dice Santiago, todo hombre que debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora mira qué interesante esto que dice Santiago aquí, porque la mayoría de nosotros somos los seres humanos, la mayoría de nosotros somos personas que reaccionamos ante las circunstancias. ¿Sí? Si yo en este momento te acerco, tú vienes aquí, me acerco a ti y te digo alguna cosa desagradable, lo más probable es que tú vayas a reaccionar. ¿Por qué? Que no venías preparado para escuchar algo así de mí. Reaccionamos. Porque no estamos preparados, no estamos conscientes, esperando que algo negativo venga a nuestra vida. Entonces, reaccionamos. Pero la Biblia dice que aquel que cree, aquel que ha nacido de nuevo, actúa al revés. No sé si me estoy explicando. Actúa al revés. En vez de reaccionar, porque dice tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para enojarse. Al revés, aquel que tiene una fe genuina no se aira, sino que ¿qué hace? Escucha. Escucha. Tiene que oír primero. Oír primero lo que Dios tiene que decir. Ya vamos a ver en un momentito. En otras palabras, no emitimos conceptos prefabricados de la gente. Porque decidimos primero escuchar la verdad de Dios.
porque yo no sé cómo estás tú, ni qué estás atravesando, ni qué es lo que tienes adentro. Yo tengo que escuchar lo que Dios dice. El versículo número 22 dice de la siguiente manera: pero sed, dice el apóstol Jacobo, Santiago, hacedores de la palabra, y dice, y no solamente oidores. Y aquí viene la parte práctica de este punto. Oír te va a llevar a una responsabilidad, pero oír lo que Dios dice. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue tentado por el diablo? Ahí en Mateo capítulo número 4. Entonces, después de 40 días de que Jesús estaba en ayuna, dice que él sintió hambre, lo cual sería natural. La mayoría de nosotros ya desayunamos a la mañana y ahorita ya estamos con hambre otra vez. Pero Jesús aguantó 40 días sin comer. Ahorita estamos pensando a qué hora termina para irnos a almorzar. Pero luego de 40 días Jesús sintió hambre y dice que el diablo entonces aprovechó y supo de esta necesidad de Jesús, así como él sabe cuando tú tienes necesidad de algo, porque él nos investiga, porque él está atento, y se acerca a Jesucristo y le dice, bueno, tienes hambre, mira, ahí hay unas piedritas, ¿por qué no las haces un delicioso croissant o un briollito o un enrollado y te lo comes? ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. ¿Qué significa eso? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, yo no he escuchado nada de parte de Dios que diga que yo tengo que hacer eso. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Reaccionamos. ¿Tengo hambre? Como. ¿Tengo sueño? Duermo. ¿Estoy enojado? Grito. ¿Me duele? Lloro. ¿Me enojo? Ofendo. Pero Jesús dijo, yo no he escuchado nada que diga mi Padre que yo puedo hacer eso que tú me estás diciendo que yo haga. Él no reaccionó, él escuchó primero. Y luego, ¿qué hizo? Aplicó, puso en práctica. Pero ¿cómo puedes lograr esto? Cuando tienes esa fe auténtica que está basada en la verdad de las Escrituras. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida preguntándonos todos los días, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habré hecho la voluntad de Dios hoy? ¿Dios estará contento conmigo? Muchos de nosotros no sabemos si eso es así. Porque la mayoría, insisto, solo reaccionamos ante las cosas que la vida nos lanza. Te voy a dar un consejo, quizás el mejor consejo que puedas escuchar este día. La próxima vez que enfrentes un problema, no reacciones, quédate quieto, siéntate y escucha. Escucha lo que Dios tenga para decir. De ese problema, no intentes solucionarlo tú, siéntate a escuchar qué dice Dios, qué te dice Dios en su palabra, qué te dice Dios por medio de su Espíritu que mora en ti. Y luego, entonces, recién nos volvemos en hacedores. Apliquemos la Biblia. Tercero, número 3, vamos avanzando. No solamente que la Escritura, una fe genuina, nos ayuda a obedecer la palabra de Dios, sino que también dice que una persona que tiene la fe genuina no tiene prejuicios. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 12. Como te habrás dado cuenta, estamos yendo por este libro de Santiago y como te decía al inicio, me llamó la atención otra vez porque fue parte de algo que yo había estudiado y que me ayudó muchísimo. Y una fe genuina es una persona te coloca o te pone en la posición de no etiquetar a la gente. El mundo le gusta y nos encanta etiquetar a las personas. Tanto estamos cansados, o el mundo está cansado de las etiquetas, que hoy en día ya no quieren que haya diferencias. Y ese es el otro extremo. Es decir, frente al prejuicio, el mundo ha abrazado la tolerancia. Ha abrazado la tolerancia. La verdad que para mí, en lo personal, pues yo estoy cansado de ese tema de la tolerancia,
Porque la tolerancia no es simplemente más que el chivo expiatorio para aceptar cualquier conducta sin importar cuán inmoral sea. Pero ¿por qué eso ha ocurrido? Porque cuando nos volvemos personas prejuiciosas, etiquetamos a la gente, lo que causamos es rechazo en las personas. Y emitimos conceptos fabricados de lo que creemos que es la gente. Ahora, una persona que tiene una fe genuina, dice la Escritura, no tiene este tipo de comportamiento. Santiago escribe allí y dice, hermanos míos, dice, por favor, versículo número 1 del capítulo 2, dice, que vuestra fe, subraye esta frase, por favor, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de personas. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que la única manera en la cual se puede reflejar lo que creemos de Jesús es en la manera como tratamos a los demás. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Qué vemos en las otras personas? Y cuando creemos en Cristo, si creemos realmente en Él, vamos a ver a las demás personas como Él las vio. ¿Qué ve usted cuando ve a otra persona? ¿Qué ve usted cuando ve a su hermano, a su familiar, a su pariente, a su amigo, a su compañero de trabajo? ¿Qué ve usted? Jesús, ustedes recuerdan ahí en Mateo capítulo número 10, si no estoy equivocado, y hablábamos eso hace una semana, estaba con una multitud de personas allí, una cantidad enorme de gente. Dice que Jesús se da cuenta de que había llegado mucha gente, levanta los ojos y dice que las veía a la multitud con compasión porque las veía como ovejas dispersas que no tienen ¿qué cosa? Pastor, pero qué clase de personas estaban sentadas ahí alrededor en esa multitud? Había gente que solamente quería ver una señal de Jesús, estaban también los líderes religiosos que estaban buscando una forma de acusar a Jesús para sacarlo de la escena, había también los interesados, habían los críticos, había gente que solamente quería tener de Jesús un favor, un milagro. O sea, había todo tipo de personas ahí, con cada uno con su propio pensamiento, pero cuando Jesús los veía a todos, los veía como ¿qué? Como ovejas. Dispersas, solas, abandonadas, y eso provocaba que Jesús las amara. No sé si me estoy explicando, pero usted sabe que la mayoría de nosotros estamos reclamando conductas en las personas, en otras personas, que probablemente nunca la van a poder desarrollar porque no tienen la capacidad de hacerlo. Piense, yo les compartí en el primer servicio, piense en aquel vecino que todos los sábados se queda hasta la noche escuchando vallenato, reggaetón y perreo hasta las 4 de la mañana. Y cuando usted por fin logra dormirse, se tiene que levantar porque hay que venir al culto. Ese hombre, esa persona, es simplemente alguien, como Jesús diría, es como una oveja, no sabe, no puede comportarse de otra manera. ¿Qué podemos esperar del mundo que piense? No podemos esperar una conducta. Si a nosotros nos cuesta comportarnos correctamente, si a nosotros nos cuesta amar como tenemos que amar a los demás, imagínese a alguien que no tiene el amor de Dios en su vida. ¿Qué puede esperar? Pero cuando usted tiene una fe genuina, usted va a ver a la gente sin etiquetas. La fe, vuestra fe gloriosa en el Señor Jesucristo, dice. Lo que usted cree debe reflejarse en la manera como usted trata a las demás personas. Y ahí Santiago pone un ejemplo entre la persona rica que entra a la congregación y la persona pobre que entra en la congregación. ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las vemos? Cuando vemos con los ojos de Jesús, vamos a ver a todos con amor. Y eso atrae. No rechaza. Hace que la gente quiera saber
¿qué es lo que tú crees? Porque me trata diferente, me mira diferente, no me censura. No me censura, sino que me acepta, pero también me muestra una alternativa. Y eso es lo que a mí me impactó y me impacta del Nuevo Testamento, especialmente de la iglesia del primer siglo. Ustedes no van a ver una iglesia luchando en contra para buscar los derechos humanos de opresión y libertad de culto que querían tener allí porque el imperio quería imponer la religión imperial y nadie podía adorar a otro Dios que no sea César. Usted no va a ver a la iglesia marchando, ni haciendo declaraciones, ni proclamando nada. Simplemente va a ver a cristianos amando y reflejando a Jesús. ¿Y qué pasó? Dígame usted. El mundo fue impactado de tal manera que la gente tuvo que decir, estos que alborotan el mundo entero también han llegado hasta acá. Sin un cartel, sin una protesta pública, sin una, digamos así, amparo constitucional, la iglesia del primer siglo traspasó las barreras, cruzó las fronteras de todo el imperio romano, impermeabilizando el mundo antiguo con el mensaje Jesús es Señor, y lo mostramos en nuestra vida. Porque el mundo no necesita que le digas lo que ya sabemos que está mal. Necesitan ser guiados a encontrar respuestas en Jesús. Ahora, eso demanda sacrificio y esfuerzo. Pero nosotros muchas veces tenemos prejuicios, nos juzgamos entre nosotros mismos. Pablo le escribía allí a los creyentes en Filipenses, capítulo número 3, advirtiéndoles en cuanto a aquellos que querían circuncidar a los creyentes. Dice, ustedes van a terminar comiéndose o mordiéndose como perros los unos a los otros. Tengan cuidado y no se consuman, decía Pablo allí. Porque unos decían, no, es que tienes que circuncidarte, porque si no, no estás en la sana enseñanza o en el camino correcto, no son los decretos de Dios o los mandatos de Dios. Y eso lo que provocaba era que hubiera tensión. Pero Jesús dijo, si hay un ambiente de amor donde todos se aman los unos a los otros, el amor atrae. Y aquí yo le hago una pregunta, ¿usted ama a los demás? ¿Qué ve cuando ve a su hermano aquí en la iglesia? Pensando por los creyentes. ¿Qué ve? ¿Qué observa? Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, yo voy a la iglesia por Jesús, no por los hermanos. Amén, gloria a Dios. Y no, pues. Eso es como que yo le diga, ¿sabe qué? Yo voy a su casa, pero como yo le diga, Freeman, te voy a visitar a su casa, pero sabes que yo voy por ti, no quiero saber nada de tu esposa. Ni me la menciones. Ni tus hijos, solo voy a verte vos. ¿Qué me va a decir Freeman? Pastor, no venga. Si no acepta a mi esposa, ¿para qué va a venir? Y no nos damos cuenta de eso. No podemos reflejar a Jesucristo si no tenemos comunión los unos con los otros. Si no nos amamos los unos con los otros. El mundo se reirá, es un chiste, la iglesia es un chiste. La fe genuina se refleja a través de vivir vidas sin prejuicios, sin señalamientos, sin etiquetas. Pero nos cuesta. Nos cuesta. ¿Saben cuál es mi sueño? Mi sueño es que cuando termine el servicio tenga que echarlos. Porque no se quieren ir. Porque se quedan orando, se quedan conversando, se quedan charlando, se sientan en grupos, oran, se piden necesidades. Porque se supone que para eso es la iglesia. Para eso nos congregamos. La Biblia dice en Hebreos 10:25 que nos congregamos para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. La iglesia no es congregarte para venir a escuchar a un predicador que te calienta la oreja por media hora o 40 minutos y después te vas a tu casa. No hay. ¿Y tus dones? ¿Y los dones que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo? ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde los vas a ejercitar? En tu casa no puedes, en tu barrio no puedes. ¿Dónde vas a expresar el amor el uno al otro? Aquí.
Dice la Biblia, orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros. Es en el cuerpo de Cristo donde tú haces eso. Pero cuando tú entiendes eso, entonces comprendes que tienes una responsabilidad para con los demás. Así que quizás tenemos que desafiarnos como iglesia y romper un poquito el molde, decir, no, es que ya, bueno, es que yo soy así, yo solamente quiero un poquito, pero no quiero mezclarme mucho, no quiero comprometerme demasiado. Ábrase un poco y descubra que hay gente tan imperfecta como tú alrededor. Y eso va a provocar que tu fe crezca, tu fe se autentifique, sea genuina. Avanzamos antes que nos terminemos el tiempo. En cuarto lugar, y hemos hablado ya, tenemos lectura devocional para el día lunes, soportando las pruebas, para el martes, obedece la palabra, para el miércoles, no tiene prejuicio, para el jueves vamos a leer acerca de la lengua. Una fe genuina te ayuda a controlar la lengua, es decir, la sin hueso, la que a veces dice que es un pequeño miembro, dice Santiago, pero se jacta de grandes cosas. Porque para mi lengua yo soy el más guapo, soy el más apuesto, soy el más preparado. Para mi lengua soy el mejor de todos los que están aquí. No hay nadie mejor que yo. Eso soy para mi lengua. Porque la lengua se jacta. La lengua ofende. Y Santiago dice ahí en el versículo número 1 del capítulo número 3, dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Al parecer, algunos hermanos en la iglesia querían tener posición de enseñanza, de querer ocupar puestos para liderar, de tener responsabilidad. Y Santiago les dice, miren hermanos, si ustedes quieren ser maestros o sabios, asimismo, dice, entiendan algo. Están tomando una posición sobre la cual les va a caer mayor responsabilidad. Van a tener que rendir cuenta por más que los demás. Usted es sabio, un día va a tener que dar delante de Dios. Así que el apóstol Santiago dice aquí, dice, porque todos ofendemos, dice, muchas veces. Es decir, no hay forma en la cual nosotros podamos evitarnos que lo hagamos. La única manera en la cual nosotros podemos controlar o cuidarnos de esto es a través de frenar. Frenar. Frenar nuestra lengua. Es decir, controlar. La próxima vez que usted tenga esta oportunidad, deberíamos hacer este ejercicio de callarnos, no decir nada. Controlar la lengua. Y no vamos a hablar acerca de mucho de esto porque nosotros hemos hablado demasiado, creo, de la lengua y no queremos seguir hablando de ella porque sabemos los problemas que puede ocasionar. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas o victimarios con nuestra propia lengua, por las cosas que hemos dicho de otras personas. En quinto lugar, una fe genuina nos separa del mundo. Capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pregunta Santiago. Las divisiones, los problemas, los pleitos, las peleas, dice, ¿no son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, aquí hay un conflicto armado, por así decirlo, en cuanto al mundo y sus pasiones. Pero este conflicto, mis queridos hermanos, no se encuentra afuera, se encuentra en nosotros. Es decir, en la capacidad o incapacidad que tenemos nosotros de autocontrolarnos a nosotros mismos. Y Santiago dice aquí que debemos entender que nosotros no podemos constituirnos amigos del mundo porque eso nos lleva a tener una enemistad con Dios. Pero cuando habla de amistad con el mundo, no está hablando de lo que el mundo es en sí mismo, sino de lo que nosotros hacemos con el mundo. Porque el mundo siempre va a ser como es.
El sistema que nos rodea, ese no va a cambiar, ese está gobernado por Satanás. El problema no es el mundo, el problema es nosotros y lo que hacemos con él. Cuando queremos ser parte de él. Ahora, cuando hablamos de separación, de estar separado del mundo, no se habla de una segregación. Que a veces nosotros entendemos esto de manera equivocada. No, es que nosotros somos separados, somos acá los santos, las personas que no tienen nada que ver con el mundo. Y eso nos lleva a que se cause una pared de división donde la gente tampoco quiere saber nada de usted como creyente porque todo lo del mundo es malo y entonces usted no quiere saber nada de eso. Y entonces, ¿cómo impactaríamos este mundo? ¿Cómo haremos para impactar este mundo? Jesús vivió una vida separada, pero impactó al mundo. ¿Por qué? Porque su separación no tenía que ver con la distancia física, sino con la proyección o la manifestación de una vida centrada en Dios. Y esto lo hacía diferente. Como consecuencia de esto, el mundo se admiraba de Jesucristo y muchos venían a Él. Pero nunca ninguno de ellos se podía sentir que fue rechazado porque Jesús era más santo que todos, aunque lo era. Por eso, Santiago nos exhorta a tener cuidado con nuestra relación hacia el sistema del mundo. En el versículo número 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hay alguien que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu vive en cada uno de nosotros para separarnos de aquel que mora, de ese Espíritu que mora en el mundo que es contrario a Dios. Y esa separación provoca atracción a aquellos que le buscan, que quieren conocerlos. Ahora, ser separado es el desafío más grande que tenemos cada uno de nosotros. Porque esta separación debe ser tan cercana de aquellos a los que queremos influir, pero sin contaminarlos. Ese es el desafío. Y para ir terminando, el capítulo 4, versículo 6 dice que una fe genuina nos provee habilidad para resistir al diablo. Y esto me encanta. Miren lo que dice el versículo número 6. Pero Él, dice, da mayor gracia. Él da mayor gracia. Ahora, es muy difícil por sí solo que nosotros podamos enfrentar la tentación, el pecado, el mundo, sin fallar. ¿Pero qué hace el Señor? Da mayor gracia. Ahora, ¿cómo podemos resistir? Él dice acá que Dios resiste al soberbio y da, ¿qué cosa? Gracia a los humildes. Ahora, ¿recuerdan ustedes que Santiago decía en Romanos capítulo número 6 que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. La única manera, la única razón por la cual usted se encuentra delante de Dios y tiene acceso de Dios es por medio de la gracia. No hay otra forma. Usted no pudo ganarlo. Y aún la gracia se sigue extendiendo cuando usted ya es creyente y Él sigue otorgando esta gracia. ¿Por qué? Porque yo me sigo equivocando, porque sigo ofendiendo, porque sigo pecando. De tal manera que como hijo de Dios yo no soy mejor. ¿Por qué? Porque es solo la gracia la que hace posible que yo sea revestido de la persona de Jesucristo. Y es Jesús quien oculta mi debilidad y es en Jesús que yo me puedo presentar delante de Dios. Jamás soy yo. Siempre es Jesús. No sé si me explico. Es Él quien tapa mis imperfecciones.
Quizás una de las figuras o de las gráficas más hermosas de lo que significa la gracia de Dios ocurre en el Antiguo Testamento, en un evento, no sé si ustedes recuerdan allá en el libro de Primera de Reyes, cuando David hace traer al hijo de Jonatán, de Lodebar, no sé si usted recuerda esa historia. En cumplimiento de la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, trae al hijo de Jonatán para vivir en la casa del rey con sus hijos. Ustedes recuerdan que Mefiboset era el hijo de Jonatán, tenía un problema, que era lisiado de los pies, porque se había roto los pies y no podía caminar, estaba lisiado, tenía quizás torcidos, porque cuando estaban huyendo pequeñitos sus piernas se rompieron y no podía caminar. Y hay algo maravilloso cuando dice que él se sienta en la mesa con los hijos, los otros hijos del rey, estaba Salomón y estaban los otros hijos del rey sentados a la mesa, ahí todos sentados, obviamente no era una mesa como la que nosotros tenemos, pero todos se sentaban, se reclinaban, y cuando la gente los veía, a los hijos del rey, sentados ahí reclinados en la mesa, no sabían que Mefiboset tenía problemas con las piernas, porque todos estaban igual. Eso es gracia. ¿Y quién lo hizo posible? El rey. David hizo posible que Mefiboset sea igual que todos sus otros hijos. Y esa es la gracia que solo Jesús puede hacer. Ahora, cuando usted entiende esto, entonces usted va a llegar a ser una persona humilde. Por eso Dios resiste al soberbio. El soberbio es el altivo, el soberbio es el que cree que él lo merece, que yo soy mejor, no es que yo sé más. Hermanos, Dios rechaza esa actitud. Dice que Dios da mayor gracia porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces cuando usted se humilla, cuando usted es humilde, entonces va a poder someterse. ¿Y qué pasa cuando se somete a Dios? Dice el verso 7. ¿Quién huye? ¿Quién huye? El diablo. Miren, al diablo yo no lo puedo resistir en mis propias fuerzas. Usted le dice al diablo, en el nombre de Jesús te reprendo, aleluya. Y el diablo está muerto de risa. Porque ¿quiénes somos nosotros? El diablo no nos tiene miedo a nosotros. Él no se inmuta con nosotros. Es que soy un hijo del rey, entonces en el nombre. Cuando dice someteos a Dios, esa palabra someteos es ponerse bajo, esconderse, taparse. Y entonces como yo me voy a someter bajo este púlpito, ¿qué ve usted? El púlpito. Yo estoy bajo el púlpito. Cuando yo me someto a Dios, me pongo bajo Dios, ¿qué ve el diablo? Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace él? Se va corriendo porque él no sabe que no puede hacer nada contra Dios. Pero nosotros nos hemos creído tales que creemos que podemos resistir y batallar con el diablo. Es que tengo una batalla espiritual con el diablo que hay que pisarle la cabeza. No, al que nos van a pisar la cabeza a nosotros. Es que lo tengo pisado al diablo, dicen algunos. Como que si el diablo fuera una marioneta. El diablo tiene poder y no podemos. Yo no puedo luchar contra él. Pero Jesús sí, porque él lo venció. Entonces cuando él ve al que lo venció, al que le hirió en la cabeza y al que finalmente lo desterrará y lo condenará para siempre, él no quiere enfrentarse a Jesús. Él sabe que una confrontación directa con Dios es una guerra perdida. Mejor dicho, ya está perdida la guerra. Por eso una fe que está bien fundada en la verdad de la Escritura es necesaria para poder resistir al diablo, y el diablo huye cuando tu vida está sometida a Cristo. No cuando haces confesiones o cuando haces declaraciones. Es cuando tu vida está sometida y alineada a lo que dice Jesús. Finalmente, para terminar, para el día domingo, esta lectura, el próximo domingo usted va a venir leyendo Santiago 5:7 dice,
que una fe firme nos ayuda para esperar pacientemente por la venida del Señor. Verso número 7 dice, por tantos hermanos, dice, ¿qué dice? Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? La palabra paciencia dijimos que era tener resistencia, ¿verdad? Soporte, aguante. Aguanten, hermanos, somos la resistencia, aguanten hasta que venga el Señor, aguante, ya se quiebra, no, aguante, aguante, ya no puedo más, aguante. Ahora, créanme que ese concepto no es muy alentador, porque yo no sé, yo vengo del campo y cuando yo era muchacho y cargábamos arroz, me ponían un quintal, un saco de arroz que decía que tenía 100 libras, pero yo creo que mi papá le ponía más, y me lo ponía arriba y ¡pum! Y teníamos que llevarlo a veces caminando hasta la casa. Entonces nos íbamos, mis tíos eran mucho más gruesos y fornidos que yo, y entonces competíamos a ver quién llegaba de una sola. Y como obvio yo no quería perder, pues yo iba ahí, que ya me doblaba, aguante, 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 y créame que ese camino para mí era espantoso. Ahora, ese concepto de aguantar así no es muy animador. Así que Santiago nos da una alegoría mejor para que nos animemos. Y dice, ahí léalo conmigo por favor, en el versículo número 7 dice, mirad, les voy a decir a qué se parece o cómo deben esperar, dice, con paciencia. Miren al labrador, dice. ¿Qué hace el labrador, dice Santiago, en el versículo número 7? El labrador viene, prepara la tierra y dice, ay, mira esta tierrita, ya está listo, vamos a sembrar. Está contento. Pone la semilla y todos los días está mirando, cuidando que los pájaros no lleguen. No se está quejando, dice, qué triste, ya está otra vez. No, el labrador, ¿qué está mirando? Cuando llegue la cosecha. Y cuando ve que la semilla brotó, usted no sabe qué alegría que es eso. Nosotros sembramos maíz, arroz, frijol, y en los huecos de maíz, y eso era interesante porque se ponen 3 pepas, no más. Si pones más, probablemente no van a nacer, porque es mucho grano para el surco. Entonces 3 pepas máximo, 2 si es un maíz grande. Entonces a veces íbamos por allí y salían 2. Ay, no puede ser, una no nació. Pero cuando salían todas las 3 y tú veías crecer, eso era una alegría, era saber, ay, wow, nacieron todas. Y después nos íbamos a deshiervar y a sacar la maleza y limpiar, y uno estaba contento, ya van a crecer. Mira, ya está dando por la rodilla ya está floreciendo. Y cuando salía la primera mazorca, anhelábamos que llegara el tiempo de la cosecha, el fruto. Entonces ahí la figura cambia, ¿sí o no? Ya no es, ay, que llevas un quintal de arroz. No, ya vas a comer tortillita de choclo, humita, torrejita de choclo, torta de choclo, dulce y salada, un buen café como debe ser. Ya nos dio hambre. Anhelábamos eso. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Miren, aguarden con paciencia, resistan, pero resistan con alegría, así como el labrador siembra con esperanza y está contento hasta que llegue la cosecha. Por lo tanto, esperar o aguardar la venida del Señor no debe ser con tristeza. Un creyente no puede mirar hacia el futuro y estar triste. ¿Usted cree que las cosas van a mejorar en este mundo? Sea honesto, ¿usted cree que va a mejorar? ¿Qué está esperando usted? Es que ya no sabemos a lo que nos vamos a despertar al otro día. Y las cosas son tan cercas. Las semanas el mundo se conmovió con las imágenes de Afganistán y el conflicto armado como está, y la gente queriendo salir como sea. No sé si eran reales o no, pero habían tantas imágenes de gente que estaba trepada en las alas de los aviones afuera. Gente que se caía de las alas de los aviones porque era imposible que se mantengan ahí cuando un avión estaba volando. Tanta desesperación que hay en el mundo. Está todo formándose. Probablemente vamos a iniciar una serie acerca de eventos futuros. El nuevo orden mundial se está configurando. Porque va a venir un nuevo orden mundial para el cual se está trabajando. Pablo decía, ya está en
en acción el misterio de la iniquidad. Ese orden mundial, ese nuevo orden mundial en la Biblia se llama el misterio de la iniquidad. Y ese nuevo orden mundial está buscando poner al anticristo a la cabeza del mundo. Y todo lo que está ocurriendo ahora es preparación para lo que va a ocurrir. Pero eso significa para mí, que creo en Cristo, que la venida de Jesús está más cerca, la cosecha está más pronto. Entonces, ¿cómo espero yo? Con alegría, con expectativa, con fe. Con fe. Eso me da entusiasmo para trabajar todos los días, para levantarme todos los días, para compartir de Jesús todos los días, para enfrentar los problemas que vengan todos los días, porque estoy esperando comerme la torta de choclo. Estoy esperando la cosecha, estoy esperando que Jesús venga y la fiesta se arme y las bodas se celebren y la gran cena del Cordero se dé. Pero también recuerde que antes de eso tiene que pasar por el tribunal de Cristo, así que compórtese. Viva para Jesús. ¿Cómo está su fe? Terminamos una semana, empezamos otra. Y la iglesia necesita ser para aquello que fue llamada. Para aquello que fue llamada. Usted y yo fuimos llamados para eso. Así que, ¿qué va a hacer usted esta semana? ¿Cómo va a ver el futuro? Hay mucho por hacer. Su fe va a ser el catapultador para cómo va a vivir su vida. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a cambiar de posición para ya estirarnos un poquito. Y de verdad, de todo corazón, anhelo que hoy su corazón, su fe haya sido desafiada y que vaya con ánimo. Saber que está en las manos seguras de un Dios todopoderoso que tiene control de todo. Amén. Vamos a pedir a los músicos que vengan, por favor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar esa canción que me encanta. Creemos. Esa vamos a cantar, ¿verdad? Allá. Muy bien. Y vamos a cantarlo con gozo. Es una canción que proyecta esa emoción, ese entusiasmo. Gracias, hija. Ese entusiasmo que debemos tener y que debe caracterizar a cada creyente. Nosotros creemos en un Jesús que ha resucitado, que ha vencido, un Jesús que volverá, un Jesús que ha hecho las promesas de vida eterna para cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar y vamos a despedirnos de esta forma también. Tomamos nuestros diezmos y ofrenda. Gracias al Señor por todo lo que Él ha provisto. Estamos agradecidos al Señor por lo que Él nos permite hacer a través de los diezmos y ofrenda. Y la verdad es que Dios ha sido fiel en todo, en todo. Así que vamos a cantar al Señor y nos despedimos. Nos vemos el día jueves online en Torre de Oración.